oramos por eso, Señor. Que esta circunstancia, esta anomalía no sea naturalizada por nosotros, sino que muy por el contrario. Anhelemos edificarnos, anhelemos estrecharnos, estimularnos al amor, a las buenas obras y de cerca, Señor. Compartir la comunión íntegra los unos con los otros. Y gracias, Padre, porque de todos modos en este tiempo tú nos has sostenido y te damos gracias por los medios que tú has provisto. Y Señor, ahora nos dirigimos y nos proponemos a estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, el privilegio de poder hacerlo en espíritu y en verdad, Señor, adorándote. Que el consejo de tu palabra no sea meras palabras, sino que sí podamos en reverencia estar escuchando tu voz. Padre, que haya menos de nosotros y más de ti. Que podamos contemplar tu rostro y tu palabra, Señor, fortalezca nuestra débil fe, nuestro débil amor por ti, Señor, nos fortalezca y también nos santifique. Gracias, Padre, por las certezas que tenemos en Cristo, porque no son nuestros méritos, Señor, lejos está de eso, sino que solamente es la obra de Cristo. Y gracias porque es una obra perfecta y una obra eterna. Y podemos descansar en ella a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras negras horas, Señor. Tú nos sostienes porque somos tuyos. Y nada, Señor, nos vas a arrebatar de la mano tuya. Y gracias por eso. Gracias por mis hermanos que han podido conectarse. Oro por aquellos que van a estar uniéndose, Padre, para que puedan no tener dificultad, sino que juntos podamos adorar y glorificar tu nombre. Eres bueno, eres fiel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a los que no he saludado, los que se están uniendo. Qué rico poder verles, poder estar juntos un martes más, un estudio bíblico más, y vayamos a las Escrituras. Que sean ellas las que hablen a nuestras vidas. Un poquito estuve adelantándoles en la invitación en el WhatsApp, ¿verdad? Del tema un poquito de lo que vamos a estar tratando hoy día, porque cambiamos de dinámica, cambiamos de tema completamente, dejamos un poquito de lado la santificación y comenzamos a hablar con otro aspecto de la redención, de la salvación. Recuerda que la salvación la podíamos a grandes rasgos, aunque se puede ir subdividiendo, pero la podemos a grandes rasgos ir poniendo en etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. Podemos distinguir una de otras, pero sí, jamás las podemos separar, ¿verdad? El decreto del Señor es que aquel que fue justificado va a ser glorificado. Aquí mismo en el libro de la carta de los Romanos, nos dice en el mismo capítulo 8, en el versículo 30, mira lo que nos dice: a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Te das cuenta, no? De hecho, el que el Señor nos haya glorificado aparece acá en pasado, como una acción ya hecha que tiene un resultado permanente en el tiempo. Es algo que, y termina este capítulo diciendo que nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que maravilloso, y estamos en la etapa de la glorificación. Y yo te invito porque vamos a continuar. Hoy día vamos a estar viendo los versículos 17, la segunda parte, y 18. Y quiero comenzar con una introducción haciéndote una pregunta. Cuando hablamos de sufrimiento, ¿tú crees que los creyentes sufrimos? Hermanos, ¿creen que los creyentes sufrimos? Sí. Sí, sufrimos. ¿Por qué sufrimos, hermanos? ¿Debiéramos sufrir? ¿Por qué sufrimos si Dios es un Dios de amor? Para que con nuestra experiencia poder ayudar a los demás que sufren también. Ya, perfecto. Yo respecto a que estamos sujetos a las mismas pasiones humanas. Porque somos humanos igual que todos. Claro, ¿cierto?
Además lo dice su palabra, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Entonces, el sufrimiento no es algo ajeno al creyente. Podemos consensuar en eso. Los creyentes vamos a sufrir. Ahora bien, cuando hablamos de sufrimiento, ¿a qué se refiere el Señor con sufrimientos? ¿Cuáles son los sufrimientos que los creyentes vamos a padecer? ¿De qué habla el Señor cuando Él se refiere y habla de sufrimientos? ¿Con qué nosotros lo relacionamos? Les hago la pregunta. ¿A qué sufrimiento se refiere? Sí. ¿Cómo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Cuando el Señor nos habla en su palabra, por ejemplo, Sarita citaba el Señor Jesucristo que decía, en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? ¿A qué sufrimiento se refiere? ¿Cuáles son los sufrimientos de un creyente? No, de un creyente. ¿Qué creen ustedes, hermanos? El rechazo por ser cristianos puede ser los mismos padecimientos que sufrió Cristo. El rechazo por ser cristiano, la burla, ¿cierto? La burla que podemos nosotros estar constantemente padeciendo, ¿ya? ¿Algo más? ¿Se le viene algo más a la mente? ¿O sea, es exclusivamente... ¿Perdón? No, iba a comentar que hoy en día en muchos países orientales vive la persecución a los cristianos también. Ya, muy bien. Entonces, burlas, pero también persecución, ¿es el sufrimiento del creyente? Bueno, ¿por qué Creo que se separan un poco por causa del Evangelio, algunos sufrimientos, otros que son por causa de la naturaleza del hombre, otros que son por causa del pecado, que en este caso si somos creyentes no deberían ser por eso, pero sí por la naturaleza del hombre en este caso. Bien, y se dan cuenta que podemos encontrar distintos aspectos del sufrimiento y es importantísimo que nosotros tengamos una teología correcta para enfrentar y conocer lo que significa el padecer por Cristo. Bueno, porque a veces nosotros estamos como que asociamos al sufrimiento a, no sé, pues a una enfermedad, a una pérdida, a un problema que estemos pasando, a una prueba, por decirlo de una forma más general. Y si bien es cierto, obvio que eso es sufrimiento. Sin embargo, ¿ese es el sufrimiento a que la Biblia habla? ¿Es el sufrimiento? Bueno, vamos el día de hoy a tener un poquito de ver en la Escritura realmente qué es lo que se refiere con sufrir. Bueno, y yo les invito, hermano, porque esto es muy importante. Voy a estar presentando Espérenme, que tengo que compartir la pantalla primero. No la compartí. Ustedes me avisan, hermano, si se está compartiendo. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, se comparte. Perfecto. ¿Ahí está en pantalla completa? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces vamos a retomar acá, porque la semana pasada estuvimos viendo el versículo 17 y 18. O sea, 17, la primera parte, ¿se acuerdan que vimos que si somos herederos de Dios? Vale decir, vamos a recibir la herencia que viene de Dios y esa herencia es Dios mismo. Bueno, un poquito de eso estuvimos hablando y somos coherederos con Cristo, vale decir, vamos a recibir la misma herencia que Cristo va a recibir en cuanto al lugar, a la apreciación que Dios va a tener para con nosotros. Eso es importante. Ahora bien, por favor, vayamos en la segunda parte para ir directo al grano. Dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente, como dice acá, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno,
Aquí al igual que, lo primero que les quiero decir, hermanos, al igual que en el versículo 17, y si hijos no es más que, y si hijos es porque somos hijos, nos da una razón, igual que al principio de ese versículo, aquí también. Si es que padecemos, no es que si es que, no está hablando de una posibilidad, si es que vayamos a padecer, sino que nos está hablando de un hecho, de una realidad. Por lo tanto, ese si es que es mejor traducirlo porque o ya que. Bueno, porque padecemos juntamente con Él, o ya que padecemos juntamente con Él. Es un hecho. Bueno, ese conector que aparece ahí, la mejor traducción es esa, como la Biblia textual también, así lo traduce. Bueno, ahora bien, hay una pregunta, o más que una pregunta, ¿cuál es el anhelo máximo o el objetivo máximo de un creyente? ¿Cuál debiera ser, hermanos? Estar con Jesús. Estar con el Señor, perfecto, en la eternidad con Él. Y hoy día, acá en la tierra, y por la eternidad, ¿cuál es el mayor anhelo, o debiera ser el mayor anhelo del creyente? Ser como Cristo. Ser como Cristo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con glorificarle. Y ojo, ser como Cristo y glorificarle está muy emparentado y viene a través del sufrimiento o sufrir en el nombre del Señor. Por favor, escúchenme, esto es importante. Glorificar a Dios, ser como Cristo, viene a través de sufrir en el nombre del Señor. Como dice acá, ya que padecemos juntamente con Él. Y como padecemos juntamente con Él vamos a ser glorificados. Seremos también glorificados. El Señor dio una promesa a aquellos que iban, como nos dice acá en Mateo 5, 10 al 12, que un poquito en lo que estuvimos hablando adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor estaba hablando algo aquí que tiene que ver con un padecimiento a través de la persecución. Por lo tanto, no hay mucho que investigar acá y suponer o interpretar. ¿Vamos a sufrir persecución? Por supuesto, vamos a sufrir persecución. Y esa es una forma de padecer. Y las persecuciones, hermanos, vienen de distintas formas. ¿De qué forma los creyentes padecemos? ¿Se les viene algún tipo de persecución de los creyentes? ¿Cómo nos persiguen? ¿Cómo somos perseguidos? ¿De qué forma? No sé, yo creo que siempre estamos en la mira de las demás personas. O sea, Ya. El prejuicio, quizás, el prejuicio que hay hacia los creyentes, ya, eso podríamos llamarlo de alguna forma de persecución. ¿Alguna otra que sea más directa? Sí, pero la discriminación es lo más suave. La otra es la persecución física, ya que es como en el Oriente, que es con motivo de matar a los cristianos. Claro, podemos ir de los extremos entonces, ¿cierto? De un prejuicio, persecución verbal existe. sí, pues, Sí. cuando nos tratan de canuto. De retrógrados. Porque O, creemos en la Biblia y la gente que no cree en la Biblia cree que somos locos. Po. sí, claro, por supuesto. Fanáticos. Ciertos fanáticos, etcétera. Y de hecho nos miran como bichos raros, ¿no? Sí. Igual somos un poco raros, ¿no? Sí, igual. De acuerdo a este mundo, por supuesto. Por supuesto, somos un poco raros. Bajo ese punto de vista. Pero también está, como bien decía Ricardo, el otro extremo, ya el martirio, ¿cierto? Y ningún creyente, hermano, escúchame,
Ningún creyente está exento de la posibilidad de pagar el precio de la fe. Ningún creyente va a estar exento de pagar el precio por la fe. Cuando nosotros sufrimos, hermano, burla, ¿cierto? Nos ridiculizan, como recién decían ustedes, u otros tipos de persecuciones, por nuestra relación con el Señor Jesucristo, nosotros podemos tomar entonces esa aflicción como una prueba del Señor, una prueba divina. ¿Y qué prueba eso? Que seremos glorificados. Claro, y dentro de eso no es una prueba, y es interesante el concepto de prueba, porque no es que sea una prueba en contra mía, sino que es una prueba a favor mío. Prueba la madurez de nuestra fe. Pero principalmente, claro, prueba que somos o que pertenecemos a Cristo. Bueno, si tú en algún momento necesitas una señal del Señor de que eres hijo de Dios, bueno, obedece al Señor y vas a empezar a tener la prueba a favor tuyo de que a través de la persecución de distintas formas va a quedar clarito de que perteneces a Cristo. Porque nuestras esperanzas están en la gloria eternal y no en las cosas terrenales, pues. ¿Por qué? Como bien decía la hermana Jimena, porque finalmente seremos glorificados con Él. Aquí mismo el Señor Jesucristo, bueno, o el apóstol Pablo en este caso, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Hermanos, mientras pareciera que más creemos o tratamos de vivir de manera piadosa, de manera de adorar y agradar al Señor, vamos a sufrir persecución. ¿Te acuerdas que al Señor Jesucristo, cuando por su forma de vivir, y vinieron los fariseos y le decían, no, pues si él por Belcebú hace estas cosas? ¿Se acuerdan o no? Porque él mostraba y reflejaba a Dios, pero recibió persecución. Y el apóstol Pablo dice, oye, si tratamos de vivir piadosamente, vamos a padecer persecución. Vamos a padecer persecución. Pastor, una pregunta. Sí, dígame. Y poniéndolo en el caso contrario, si de alguna manera yo me doy cuenta que no sufro algún aspecto de persecución, ¿me debiera preocupar? Bueno, primero tengo que ver cuál es la razón, pero es porque nosotros, hermanos, si la palabra nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, y si vivimos piadosamente vamos a ser perseguidos, si eso no está resultando es porque la Biblia está mintiendo o hay algo malo en mí. Bueno, si yo soy un cristiano 007, ¿han escuchado ese término, no? Por supuesto que es re poco lo que me van a perseguir, pero si yo realmente, supónganse, hermano, en sus trabajos o en sus familias, comienzan a vivir piadosamente, van a recibir persecución, una persecución quizás de trato o de indiferencia, una persecución verbal, porque van a estar no conformándose al mundo. Y eso, hermano, cuando uno proyecta el Evangelio, causa escozor en las personas. Alguien va a venir y comenzar a no caerle bien tu actitud. Y claro, como dice Ricardo, podríamos perfectamente al menos examinarnos. Al menos examinarnos. Esto lo dice el apóstol. Primero vimos lo que dijo Jesús, esto lo dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro, mira lo que dice. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estamos estableciendo entonces que el padecimiento, el sufrimiento, es parte del día a día, es parte de la vida del creyente. Por lo tanto, el sufrimiento, hermano, es una parte integral del proceso de la madurez espiritual.
Todos vamos a sufrir. Porque a través del sufrimiento, recuerda el versículo, estamos en el versículo 17, ya que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, hermanos, eso va a suceder. Y aquí el apóstol Pedro, como lo estamos viendo, está asumiendo que cada creyente va a sufrir o va a tener algún grado de sufrimiento en el nombre del Señor. Por lo tanto, aquellos que vamos a reinar con Cristo por la eternidad, vamos a recibir y disfrutar los galardones, la premiación por haber sufrido por Él durante la vida aquí en la tierra. Los galardones, la herencia que vamos a recibir, tiene que ver con el sufrimiento que vamos a vivir aquí en la tierra. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, y yo subrayé ahí algo que es cosas que son importantes. Que estamos atribulados en todo, esto es 2 Corintios 4, 8 al 11, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús, ¿y qué provoca eso? Que nuestros cuerpos reflejen, que es el objetivo máximo de nuestra vida, ¿cierto? Refleje a Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Otra vez, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por lo tanto, el sufrimiento por causa de Cristo va a reflejar a Cristo mismo. Otra vez, versículo 17. Ya que padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Bueno, juntamente con Él seremos glorificados. Ahora, y si tú te das cuenta en este versículo, el apóstol Pablo pareciera tener la voluntad de sufrir, ¿verdad? Con los hermanos, en el nombre del Señor, y les compartía a los hermanos la necesidad que esto es parte de la creencia que ellos debían tener, y que la gran motivación del sufrimiento era la gloria, es la gloria que va a traer a Dios. ¿Por qué soportamos el sufrimiento? Porque ese va a traer gloria a Dios, vale decir, vamos a reflejar al Señor. Vamos a reflejar al Señor. De hecho, un poquito más adelante, ahí en 2 Corintios, no sé si lo puse, creo que no. Sí. Versículos 16 y 17, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce en nosotros? Mirando hacia adelante, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, entonces, hermanos, mientras más el creyente sufre en la vida por Cristo, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Mayor la gloria. Pero, ojo, ¿la gloria para quién? ¿Para quién va a ser la gloria? Esto es súper importante porque nosotros tendemos a mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, pero yo si sufro ahora, entonces más adelante el Señor me va a recompensar y voy a vivir tranquilo. Que sí es cierto, pero ojo, el apóstol Pablo lo que se está refiriendo acá es que mientras sufrimos acá, reflejamos al Señor y en la eternidad vamos a glorificar de mejor y mayor forma al Señor. El eterno peso de gloria es para glorificarle a Él. Hermanos, mientras más sufrimos por el Señor,
mayor va a ser la capacidad de glorificarle a Él en el cielo, o cuando estemos con Él en la eternidad. Escúchame con esto, escúchame esto, hermano. Lo que nosotros hoy día sufrimos, la recompensa que vamos a tener va a ser una mayor capacidad de glorificarle. Una mayor capacidad de glorificarle, porque finalmente el fin último es la gloria de Dios, no es nuestro bienestar. Si de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Hay veces que nosotros, lamentablemente, pareciera que estamos haciendo tesoro en el cielo, ¿cierto? O sea, bueno, el Señor Jesucristo lo dice así. Pero ¿cuál es el tesoro en el cielo? ¿De qué se trata ese tesoro? No es que nos sobemos las manos y digamos, bueno, ¿cuánto el Señor me va a dar? No, es cuánto yo en el cielo voy a tener la capacidad de adorarle y alabarle. Hay una figura que es hermosa, que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Les invito a que puedan ir allá, hermanos. No lo anoté acá, pero creo que vale la pena totalmente que la podamos revisar, pues, hermano. Apocalipsis. A ver, ¿qué se nos promete a los creyentes? ¿Qué versículo? Vamos a estar el 10. ¿Qué se nos promete a los creyentes? ¿Cuál es el galardón? Coronas. Coronas, ¿cierto? De hecho, la Biblia habla 5 tipos de coronas. La corona de la vida, de la justicia, y Pablo dice, me está esperando la corona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué significan esas coronas? ¿Por qué se nos va a dar esas coronas? Recompensa. Son las Para recompensas. Pero para mira rendirlas al Señor. Claro, pues mira lo que dice el versículo 10, mira la imagen que hay acá. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, una de las interpretaciones de los 24 ancianos que es la iglesia. Bueno, ¿y qué hacen los ancianos? Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan, ¿qué cosa? Sus coronas delante del trono y diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Qué hacen los ancianos entonces? Con lo que recibieron, ¿para qué reciben? ¿Para qué es el galardón que reciben? Para gloriar a Dios. Para darle la gloria al Señor. ¿Se dan cuenta, hermano, no? Por lo tanto, este eterno peso de gloria que el apóstol Pablo está hablando, tiene que ver con nuestra capacidad de glorificarle por la eternidad. Hermano, es maravilloso cuando tú y yo realmente podemos entender cómo y cuánto el Señor ha estado haciendo por nosotros, pero finalmente no es por nosotros solamente, sino que todo es por Él y para Él. Por eso, hermanos, es tan importante, por ejemplo, los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan cuando le pidieron al Señor Jesucristo sentarse al lado de Él? Porque ellos querían sentarse al lado de Él. No sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso que yo he de beber, esa copa que es el sufrimiento. ¿Se acuerdan que el Señor decía, quita de mí esta copa? Bueno, eso vamos a poder beber y ser bautizados con el bautismo. Podemos, ellos dijeron, pero a la verdad, de mi vaso beberéis. El sufrimiento van a beberlo. Con el bautismo van a ser bautizados, pero el sentar a mi diestra, a mi derecha no es mío. Eso es para el Padre. Por lo tanto, ¿hay aflicción? ¿Habrá aflicción? Por supuesto que sí, habrá aflicción. Hermanos queridos, los sufrimientos en esta tierra, entonces, ¿qué es lo que crean? Van creando en nosotros una reacción que reflejan la condición genuina de nuestra alma.
Y el Señor permite el sufrimiento para llevarnos a los creyentes a que dependamos de Él, lo cual es una prueba, otra prueba, a favor nuestro, de que somos sus suyos, de la salvación. Por lo tanto, la acusación, la persecución, prueba que somos de Él, y esto al creyente lo hace depender del Señor, lo cual también prueba que somos de Él. El apóstol Pablo hablaba acerca del sufrimiento y le conversaba vez tras vez del sufrimiento a los creyentes. Y porque, hermanos, se dan cuenta que en nuestra fe, nuestra dependencia del Señor va dando evidencia de que pertenecemos al Señor y que realmente estamos predestinados por Él para estar con Él para siempre, pero también nos va preparando para la alabanza en el cielo. Por eso el apóstol Pablo decía esto que está en Filipenses 3, 10 y 14. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Vale decir, vamos a vivir padecimientos, vamos a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Y qué hacemos al respecto? Bueno, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Glorificarle, adorarle por una eternidad. Entonces, hermanos, mientras más suframos en la tierra por Cristo, mayormente vamos a ser conducidos a depender de Él más que en nuestros propios recursos, en nuestros propios medios, y más vamos a ser influidos y llenos de su poder para poder soportar. Entonces, hermanos, cuando tú y yo sufrimos, cuando tú y yo padecemos por causa de Cristo, estamos agrandando, por decirlo de una forma, llenando nuestra cuenta en el cielo para glorificarle a Él. Ese es el todo. Gloria al Señor. Eso es el todo. Darle la gloria a Él. Y no hay más. Sufrir por Cristo, hermanos, nos acerca a Cristo. Sufrir por Cristo nos acerca a Cristo. Todos y cada uno de nuestros sufrimientos por Él, además nos capacitan y nos permiten apreciar de mejor forma cuál fue su sufrimiento también. ¿Cuál fue el sufrimiento del Señor? Porque durante su encarnación, Él sufrió lo que tú tenías que haber sufrido. Bueno, y de alguna forma, nuestro sufrimiento nos lleva a comprender. Porque cuando, hermanos, somos ridiculizados, sufrimos dolor, cuando muchas veces sufrimos desprecio, cuando nos rechazan, bueno, es lo que Cristo sufrió. Y como vamos a ver más adelante, no es nada comparado con lo que vamos a ganar, adorarle a Él por la eternidad. Como dijimos delante, hermanos, todo esto produce un incomparable y eterno peso de gloria que no tiene
comparación. No tiene comparación. Un excelente y eterno peso de gloria, vale decir, la posibilidad de glorificarle. Me encanta como el apóstol Pedro lo dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la prueba. Finalmente, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el resultado de la prueba? Según este versículo al final. Gloria y honra. Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El grave problema que tenemos nosotros somos nosotros mismos, que no queremos sufrir porque no entendemos que cuando padecemos por el Señor, esto va a resultar en alabanza para Él. Aquí en la tierra y mucho más en la eternidad. Entonces, hermano, de alguna forma, yo lo que te quiero transmitir con esto es que de alguna forma, de alguna manera, nuestra capacidad de glorificarle a Dios por la eternidad va a depender de nuestra disposición al sufrimiento aquí en la tierra. Nuestra capacidad de glorificar al Señor en la eternidad va a depender de nuestra disposición a sufrir aquí en la tierra por Cristo. Hermanos, como dijimos en el principio, la persecución no es una posibilidad, sino que es una realidad. La persecución no es una posibilidad, sino que es una realidad. El Señor Jesucristo decía, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y mira lo que dice acá el Señor Jesucristo. Acuérdense de esto, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, y aquí un poquito respondiendo a lo que preguntaba Ricardo delante. A vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han guardado mi palabra. Entonces, hermanos queridos, cuando vamos a la Escritura y vemos a Jesucristo, Él nos garantiza algún tipo de oposición, algún tipo de aflicción, algún tipo de rechazo del mundo. Y lamentablemente, también hay veces que este viene de dentro de la iglesia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También viene, hermano, el rechazo de aquellos que están infiltrados en la iglesia. No tenemos mayor privilegio o un privilegio más grande. No hay garantía más grande. Entonces, hermano, que sufrir por el Señor. Que sufrir por el Señor.
Las buenas noticias de la salvación incluyen la promesa del sufrimiento por el Señor. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora bien, queridos hermanos, vayamos al versículo 18, por favor. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, que le está hablando a los romanos, hermanos, no solamente sugiere, sino que firmemente afirma algo acá, que los sufrimientos por Cristo es un precio pequeño que pagar en comparación al gran beneficio por gracia que vamos a recibir a causa de los sufrimientos. Hay promesa que vamos a sufrir, pero mira la promesa que está acá también. El sufrimiento, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, vale decir, acá en la tierra, no son dignas. Eso quiere decir no son comparables. No son dignas de ser comparadas con la gloria que se va a revelar. No son dignas de ser comparadas, vale decir, nada de lo que nosotros suframos hoy día por Cristo se puede comparar a eso. Y en el Nuevo Testamento, hermano, la palabra sufrimiento, que aparece aquí, o aflicciones, se utiliza, y ojo con esto, porque vamos a pasar a ver otro tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento no circunstancial por causa de persecuciones. Y quiero, por favor, hermano, que esta parte que viene ahora pongas todos tus sentidos. Porque las aflicciones son, esta palabra aflicción es utilizada tanto para el sufrimiento por Cristo, que estuvimos hablando, pero también los sufrimientos o las aflicciones que los creyentes padecemos a diario. Por favor. Te hago la pregunta, y si alguien me la puede responder. ¿Los creyentes sufrimos aflicciones a diario? ¿A diario? No producto de la persecución, no producto de eventos que vengan a nuestra vida, sino que a diario. ¿Sufrimos aflicciones a diario? Sí. Podría ser las tentaciones. Mira, por favor, vayamos allá. Gracias, hermana Jimena. Primera de Pedro 5:9. A mí me encanta, hermanos, Primera de Pedro. Estamos finalizando la exposición bíblica del Evangelio de Marcos. Nos quedan unos sermones para estar finalizándolo y vamos a comenzar con Primera de Pedro. Bueno, son 5 capítulos y es la próxima exposición bíblica que nos viene. Y me encanta Primera de Pedro porque, hermano, yo cuando pude conocer Primera de Pedro, y nos vamos a detener aquí y aquí vamos a terminar el día de hoy. Cuando pude conocer un poquito Primera de Pedro, de verdad que me impactó. Y me impactó en términos de... Deje de compartir ya, ¿no, hermano? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Por favor, miren Primera de Pedro 5:9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, Primera de Pedro, para que nos hagamos una idea, el apóstol Pedro, ¿a quién le está hablando? Pablo le estaba hablando a los romanos. El diablo. ¿viste? ¿A quién le hablaba Pedro? A la iglesia perseguida. A la iglesia perseguida, ¿cierto? Porque estaban siendo perseguidos los cristianos. La estaban pasando muy mal. Ahora bien, es muy interesante cómo el apóstol Pedro tiene un acercamiento a hermanos que están sufriendo. Ojo con esto, porque esto es crucial para nuestra teología respecto al sufrimiento, al padecimiento. El apóstol Pedro a mí me llama mucho la atención porque esta carta podría haber sido especial como una carta de aliento en términos de si es que el apóstol Pedro se hubiese centrado en la persecución. Bueno, si el apóstol Pedro se hubiese centrado en la persecución y en el sufrimiento que ellos estaban viviendo, sin duda hubiese dedicado gran parte de la carta a alentarlos, a decirle, vamos hermano, el Señor está con ustedes, el Señor les va a bendecir y les va a hablar, y les hubiese hablado muchas cosas. Sin embargo, mira las cosas que el apóstol Pedro le habla a la iglesia perseguida. Mira los temas que tiene con ellos. Lejos de palmotearle la espalda, les dice realmente cuál era el problema de ellos en la persecución, cuál era el problema de ellos en el momento de la angustia. El problema y el sufrimiento, el problema real de esta iglesia no era la persecución. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? El diablo. El diablo. Una fe debilitada. Una fe debilitada. El problema nunca se centra en las circunstancias, sino a cómo nosotros respondemos a esas circunstancias. ¿Me explico? Mira, el capítulo 5, por eso el apóstol Pedro les tiene que decir lo siguiente. Mira el capítulo 5, mira el versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te puedes imaginar hermanos soberbios siendo perseguidos? No. ¿Te puedes imaginar personas, cristianos, en medio de la persecución siendo soberbios? No, asustado. En cierto modo sí, porque se rebelan contra las circunstancias y contra Dios al mismo tiempo. ¿Por qué Dios permite que nos pase estas cosas? Ese es el punto. La soberbia no es simplemente un acto déspota contra algo, sino principalmente contra lo que Dios ha determinado. Por eso el apóstol Pedro, mira lo que les dice, el versículo 6. Los conocemos todos, los conocemos estos versículos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿La persecución? El problema de ellos, no estaban aceptando la voluntad, la soberanía de Dios. Y el apóstol Pedro, lejos de palmotearle la espalda, les dice, humíllense. Reconozcan a Dios en sus vidas. El versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Le está diciendo, recuerden que Dios tiene una mano poderosa, recuerden que Dios es el que tiene cuidado de ustedes. ¿Por qué están viviendo de manera soberbia y por qué no están descansando, echando la ansiedad sobre Él? ¿Se dan cuenta que lo está exhortando, lo está amonestando? Sed sobrios y velad. Versículo 8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
¿Cuál es la amonestación acá? A ser sobrio y a estar con la guardia alta, velando. Esta es la misma palabra que el Señor Jesucristo le había dicho, ¿sabes a quién? Velad y orad. A ellos mismos, a Pedro y a Juan y a Jacob. A Pedro se lo había dicho, pues. Sí. Años antes, 30 años antes, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? Se quedó dormido. El apóstol Pedro ahora viene, parece que aprendió la lección y 30 años después les dice a la iglesia, ¿qué les dice? Velad. Velen. Es maravilloso, así que un paréntesis nomás por mano, porque el apóstol, cuando restaura Jesucristo al apóstol Pedro, después que Pedro le negó, ¿qué le dice el Señor Jesucristo allá en Juan? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan o no? Apacienta, se las dice 3 veces. Y mira lo que les dice el apóstol Pedro a los ancianos en el versículo 2. ¿Qué les dice? Apacentar la grey. Ustedes, ancianos, apacienten la grey. No, es maravilloso, hermano. Hermano, el apóstol Pedro finalmente aprendió, ¿no? Volvamos acá, hermanos. Resistir firmes en la fe. ¿A quién? Versículo 9. ¿A quién? ¿A quién debían resistir firme en la fe? El diablo. Al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál era el padecimiento que se estaba cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo? Persecución. La persecución. ¿Era la persecución? Ser sometido a distintas aflicciones. Ser sometido a distintas aflicciones. Que sus fe Hermano, se fuera debilitando. escúchenme por favor, porque esto es la gran confusión para nosotros. Nosotros pensamos muchas veces que el problema es la circunstancia y el problema, y el apóstol Pedro está amonestándolo a ellos y le está diciendo, ustedes tienen un problema porque están cediendo, están padeciendo y están sucumbiendo en no resistir al enemigo. El enemigo viene y les presenta todo esto alrededor de ustedes, les presenta toda esta circunstancia y ustedes no le resisten en la fe. Resistir la tentación, como dijo la hermana Jimena adelante, resistir son padecimientos diarios que tú y yo vivimos. Esos son los padecimientos que el Señor Jesucristo habla respecto a los creyentes. Por eso tenemos que velar y orar. No solamente padecemos, la circunstancia nos hace padecer, sino que principalmente la circunstancia nos lleva a vivir de manera soberbia, a padecer tentaciones, porque siempre se ve confrontada nuestra fe. Y allí padecemos. Hermano, y eso es en el día a día. En el día a día, nosotros padecemos aflicciones, sufrimientos, y precisamente es eso lo que el Señor nos dice. Tu padecimiento, ¿sabes cuál es? Negarte a ti mismo. Ese es el padecimiento, el más grande padecimiento que tenemos nosotros, porque no queremos negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a que Cristo reine en nuestras vidas. Y para nosotros es una lucha diaria. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo vivía ese padecimiento? ¡Miserable de mí! ¡Qué padecimiento más grande! Padecemos, hermanos, por confiar nuestra vida al Señor, porque preferimos y nos es más cómodo confiar en nosotros mismos. Y te hago la pregunta, hermano, ¿tú padeces por el Señor?
¿Estás padeciendo por el Señor? Y te llevo a situaciones bien concretas. ¿Te es fácil orar? No. ¿Te es fácil llevar una vida de devoción al Señor? Una vida que esté rendida al Señor en oración, en meditación a la palabra. Y no estoy hablando de oración de unos minutos, hermano, estoy hablando de una vida en profunda oración. ¿Por qué no? ¿No padeces cuando estás orando? Nos cuesta, ¿no? Nuestra carne comienza a padecer y alguna cosita viene y otra acá y oramos cuando vamos a dormirnos y nos quedamos dormidos, o en la mañana se me hizo corto el tiempo y no pude, o cuando tenemos que meditar la Escritura y no lo hacemos. ¿Te das cuenta el padecimiento? Allí, cuando nosotros luchamos, nuestra carne y el espíritu se contraponen, ahí hay un padecimiento por Cristo. Cuando tú realmente respondes a la obra del Espíritu Santo, hay un padecimiento por Cristo. Y ese va a resultar en alabanza para la gloria de Él. Es muy fácil, hermanos, quedarnos en nuestra comodidad y no responder y dejarnos ni siquiera padecer por esto. Y relacionamos los padecimientos como los eventos que estamos viviendo, como las circunstancias, ¿no? Cómo tú respondes a la verdad, a la santidad de Dios, es un padecimiento para nuestra carne. Y allí es donde nosotros damos la lucha, pero no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos examinamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de esto? Nos examinamos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, cambiamos de actitud, mostramos fruto de arrepentimiento y hasta ahí no más podemos llegar. Lo demás lo hace el Señor. Pero eso es una lucha constante, un padecimiento constante. Cuando tú eres victorioso en eso, porque la fe nos da la victoria, bueno, has vencido y estás glorificando, acumulando tesoro en el cielo. Pero parece que en nuestra carne no estamos dispuestos a padecer. No. Yo padezco cuando hay alguna circunstancia, una enfermedad, cuando hay un problema grande, ahí estoy padeciendo, ¿no, hermano? Padecemos todos los días cuando tenemos que dar la lucha con nuestra carne, con el pecado que nos quiere llevar cautivos, todos los días, y por la gracia del Señor que nos fortalece y nos da la victoria, bueno, eso va a resultar en alabanza para Él. Voy a dejar hasta acá el día de hoy, hermanos. Pero querido hermano, yo te animo, porque la vida del creyente es una vida de sufrimiento, si te das cuenta, es una vida de padecimientos. Padecimientos a través de la persecución en el nombre del Señor, y padecemos por causa de Cristo, pero hay otro padecimiento que es más cotidiano, que es el padecimiento por estar en el centro de la voluntad del Señor. Respondemos a sus demandas cuando confiamos en la certeza en Cristo. Y la buena noticia es que Él lo ha hecho todo, hermano. Que no hay condenación, que hemos sido libertados del pecado, que su Espíritu Santo está morando en nosotros, que fuimos adoptados como hijos. Y estos sufrimientos que vivimos hoy día no son comparables con la gloria venidera. Cuando estemos, cada sufrimiento, cada padecimiento que logres batallar por Cristo, va a resultar en alabanza para Él. Que el Señor nos mueva a amarle entonces, a responder con amor a Él. Y que si tengo que privarme de ciertas cosas que mi carne quiere, por amor a Él, que el Espíritu Santo nos guíe, nos sostenga
y nos transforme para vivir de gloria en gloria, siendo hecho a la imagen del Señor. Amén. Te animo, querido hermano, que estos sufrimientos que estás viviendo hoy día, ya sean circunstanciales, porque alguien a lo mejor te está persiguiendo, o quizás ese sufrimiento que te está llevando a estar preocupado y a no responder, humillándote al Señor, echando toda tu ansiedad sobre Él, y te está obstaculizando para resistir al enemigo, te des cuenta que es donde el Señor, es allí el campo de batalla, donde el Señor está dispuesto no solo a ayudarte, sino a dar la pelea por ti. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la enseñanza del sufrimiento. Permítenos sufrir, el honor de sufrir contigo. Los mismos padecimientos que tú tuviste, Señor, porque también fuiste tentado. Porque tu Hijo fue tentado, Señor. Ayúdanos, Señor, a padecer aquellos padecimientos que Cristo padeció. Y muchas veces, Señor, son tentaciones con nuestras vidas, en nuestro día a día, nuestra relación con nuestra carne, con el pecado, en que no hemos considerado a tu Hijo, tu gloria, y nos estamos centrando en nosotros mismos. Permítenos, Señor, el privilegio de adorarte en todo momento. Resistir al diablo, resistir la tentación, pero no con nuestras fuerzas, sino dependiendo de ti. Respondiendo con amor, con paz, con gozo y con el fruto del Espíritu a las circunstancias. Oh Padre, que tu Espíritu Santo more en abundancia a través de tu palabra en nuestras vidas, trabajando, haciendo la obra, pero permítenos responder a tus demandas, guiados por tu Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra que habla en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque la glorificación está directamente relacionada con lo que vivimos hoy día. El tiempo futuro, cuando estemos delante de tu presencia poniendo nuestras coronas, diciendo, eres digno, Padre, que sean unas coronas robustas, porque aquí en la tierra sufrimos por Cristo. No estamos capacitados por nuestra fuerza, pero tu Espíritu Santo nos fortalece y nos guía. Gracias, Señor, eres bueno. Gracias, Padre, por tus fidelidades a tu nombre y porque tú, Señor, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, pones en nosotros el querer como el hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor siga sosteniéndonos, querido hermano, qué gusto verles. Les animo, esta semana seguimos juntándonos, pues, hermano, con los grupos pequeños. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Te animo a que puedas estar ahí con los hermanos compartiendo, animándonos juntos, que bien nos hace, ¿verdad? Tener un ratito en donde podemos contenernos, edificarnos y darnos cuenta que los sufrimientos, yo sé que cada uno de ustedes en sus grupos se ha dado cuenta que los sufrimientos que tenemos son muy parecidos, pues, hermano. Estamos viviendo situaciones muy parecidas.